se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá. Saludos pues a todos los hermanos, bendiciones y contentos pues también escuchando el tema de la importancia de la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángulo, importante también en lo que es la obra de la santificación. Entonces bueno, el tema que tenemos en esta noche se ha titulado Los muebles del santuario y su significado tipológico. Vamos a hacer una breve oración para dar comienzo entonces al tema. Querido Padre que pones en el alto cielo, agradecido una vez más por la oportunidad que nos das en esta hora de todos conectarnos, Señor, para poder compartir tu palabra. Especialmente en este tema tan importante que vamos a estudiar esta noche, suplicamos tu dirección a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos comprender lo que tú tienes a bien revelarnos, mostrarnos, y que eso verdaderamente nos ayude pues en nuestra vida espiritual, nos ayude a darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y cuál es nuestra posición en esta hora en torno a la verdad presente. Te pedimos entonces que nos acompañes, que nos asistas a los que estamos conectados y a los que se van a conectar luego también con la grabación, nos asistas, Señor, con tu Santo Espíritu, a nuestras mentes podamos comprender esta gran verdad. No tomes en cuenta, Padre, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos, sino haznos cada vez más que vencedores en Cristo Jesús, tu Hijo. Te pedimos estas grandes bendiciones en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, entonces, feliz noche a todos los que están conectados, ¿verdad? A todos los hermanos, a toda la... se conecta por aquí el fuerte clamor final. Agradecemos entonces esta oportunidad y bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Comenzamos con recordando el texto que ha sido nuestra base de estudio, que se encuentra pues en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 4, donde el Señor se comunica pues con Moisés y le da un mandato que ha sido pues ha sido lo que ha sido nuestro estudio, ¿no? Que ha sido nuestro análisis del tiempo que estamos viviendo. Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, dice el Señor, instrucción a Moisés: hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Entonces vemos aquí una vez más, como lo hemos venido diciendo, como lo hemos venido estudiando, el deseo de Dios es morar, es habitar con su pueblo. No es simplemente venir de visita, no es simplemente tener un encuentro casual con su pueblo. El deseo del Señor es habitar entre nosotros. Y para eso, debido a la condición de pecado en la que nos hemos encontrado a causa pues de la decisión de nuestros primeros padres, Él no podía pues habitar con nosotros en nuestra condición de carne de pecado, y Él en su situación de santidad y de perfección y de gloria divina. Entonces Él, para que no se pierda pues el objetivo, no se quede en el aire ese objetivo, el Señor entonces establece un medio, una forma en la cual Él puede salvar la situación nuestra y mantener esa comunión, esa vivencia personal con su pueblo, y ese intermedio, eso que permite pues esa comunicación a pesar del pecado, aquí en el Antiguo Testamento es el santuario. El Señor dice: hágame un santuario, y por medio del santuario yo puedo estar presente con ustedes
aunque ustedes no puedan contemplar mi gloria. Porque evidentemente lo que hemos estudiado, que es el atrio, pasando por todos los muebles, el lugar santo y el lugar santísimo, la presencia visible de Dios se manifestaba en el lugar santísimo con aquella gloria de la Shekinah, y allí habitaba Dios, pero no lo podía ver todo el mundo, mas sabía todo el mundo que Él estaba allí presente, y desde allí el Señor dirigía al pueblo de Israel a través de Moisés. Desde allí emanaban las órdenes, desde allí emanaban los juicios, desde allí emanaba el poder, y era Dios presente en todo el centro, lo que era el santuario, en todo el centro de lo que era las tribus de Israel. Dios mismo estaba presente con su pueblo como su Dios, guiándolo, llevándolo adelante, pero solamente por medio del santuario. Tuvieron que construir un santuario que conteniese pues allí la presencia de Dios, pero que no podía todo el mundo entrar, que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, y los sacerdotes entraban diariamente, pero hasta cierta parte. Los levitas no entraban, y el resto del pueblo no entraba ni al atrio, ni al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero ahí estaba Dios. Toda esta serie de velos, toda esta serie de paredes, del atrio, del lugar santo, toda esta serie de cosas que estaban allí, eran velos, eran cosas que impedían que el pueblo viera directamente a Dios en toda su gloria, porque en su condición de pecado eso cargaría su muerte. Mas sin embargo, entonces vemos pues allí al pueblo de Dios presente con su Dios por este medio. Luego lo comparamos con el Evangelio de Juan. Cuando estudiamos el primer tema que hablamos del Evangelio del Santuario, veíamos como las mismas frases que dice yo habitaré entre ellos, vemos cómo se cumple en Jesús cuando Jesús dice, o cuando dice Juan de Jesús, del Hijo de Dios, aquel verbo, ese verbo que estaba en el principio con Dios. Primeramente Juan abre su Evangelio y dice en el principio del verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, era de la misma naturaleza que el Padre. Este era uno con Dios, dice el Juan 1:1. Vemos aquí que estaban entonces solamente ellos dos, el Padre y el Hijo, desde la eternidad, desde el principio. Luego dice el versículo 14 del mismo capítulo del Evangelio de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense que entonces el mismo propósito descrito en el santuario de Dios deseando habitar con su pueblo y pide un santuario, ahora se cumple en Jesús encarnado, en el Hijo de Dios encarnado. Así que la carne de Jesús, lo dice de hecho el mismo apóstol Pablo en Hebreos, es un velo. Viene a ser la representación del santuario, el tabernáculo terrenal, por medio del cual Dios mismo, la persona de su Hijo, viene a cumplir esa promesa que estaba en el santuario. Es Dios presente en medio nuestro. Dios se hace presente, habita entre nosotros por medio de su Hijo. Porque siempre ha sido pues el propósito de Dios habitar con su pueblo. Y bueno, ahora vamos a analizar en esta noche cómo cada uno de estos muebles que estaban allí involucrados en todo el servicio del santuario, tenían un significado tipológico. Básicamente, vamos a decirlo de una vez, en las tres etapas de lo que es la salvación. Fíjense, vamos a ir pues en la Biblia, en el libro de Corintios, primera de Corintios, vamos a encontrar allí, ¿verdad?, lo que dice la palabra acerca de lo que es, cómo se resume pues la salvación, todos los pasos de la salvación. 1 Corintios 1:30 está resumida los pasos de la salvación. 1 Corintios 1:30 dice: mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, mas de él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios cuatro cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces vemos que estos cuatro pasos están en el santuario. Los tres primeros pasos, sabiduría, justificación y santificación, simbolizan cada etapa, cada parte del santuario. En el atrio se obtiene la sabiduría. Y cuando Dios te pasa del atrio
pasa al lugar santo, usted alcanza la justificación. Y cuando usted logra pasa del lugar santo, pues el segundo velo que separa el lugar santo, el lugar santísimo, usted entra en el lugar santísimo, usted santificación. Y cuando ya hemos terminado esos 3 pasos, y sale, pues, o salía el sumo sacerdote del lugar santísimo en el día de las expiaciones, y se enviaba los pecados de todo el pueblo allí sobre el macho cabrío por hacer al desierto, entonces el pueblo era completamente, por lo menos en sentido simbólico, liberado, y eso simboliza la redención. Así que estos 4 pasos los encontramos pues aquí en el evento del santuario, y cada uno de ellos, entonces podemos ver que en los muebles referentes al atrio encontramos la sabiduría. En los muebles del lugar santo encontramos lo que es todo el proceso de la justificación. Y en todo lo que es el mueble del lugar santísimo encontramos la santificación. Y al terminar eso vemos entonces lo que es la redención. Entonces hablábamos acerca de lo que es, bueno, podemos también resumirlo para los que están quizás tomando nota. Podemos resumir estos pasos o estos muebles, que estos muebles representan los 7 pasos de la salvación. Pasos para salvo. Comienzan en el atrio. Entonces, vemos el primer paso cuando dice allí la palabra. En la puerta habíamos estudiando cómo se trae, pues el labrador trae el animal, coloca pues su mano sobre él, confiesa sus pecados. Al traer el cordero, aquí simboliza a Cristo en el Getsemaní, como ya lo habíamos analizado. Pero cuando el adorador coloca su mano sobre él, entonces aquí representa el acto del adorador que trae arrepentimiento, que trae confesión y que trae fe. Fe en que el cordero va a portar sus pecados. Arrepentimiento porque él consciente y por su acto de venir confiesa que ha pecado. Y coloca por su mano sobre el cordero confesando todas sus iniquidades sobre él. Ese es el primer paso de la salvación. Arrepentimiento, confesión y fe. Arrepentimiento, confesión y fe. El primer paso de la salvación. Bueno, ahora sí, disculpe un momentico, ok. Entonces, estando ahora con el primer paso de lo que es la salvación, pasamos entonces a lo que es el segundo paso, que viene a ser cuando ya el sacerdote trae el animal sacrificado y la sangre. Ya en este momento encontramos pues que el cordero, la sangre, ahora pasan de estar en manos del sacerdote, del adorador, y se entrega pues ahora al sacerdote. El sacerdote trae el animal y lo coloca en el primer mueble. El primer mueble viene a ser el altar del holocausto. Es el primer mueble que se encuentra en el atrio. Y allí encontramos lo que es, como lo dice el nombre, ¿verdad? Tener dos nombres, altar del holocausto. Y la palabra altar ya nos denota un lugar alto. Y sabemos que nosotros en el altar del holocausto, como fue mandado a hacer, era sumamente grande, tenía varios codos de ancho y de alto, y tenía una rampa donde el sacerdote subía al altar. O sea, por supuesto que el altar era mucho más ancho y alto que un ser humano, y el sacerdote traía pues el animal ya degollado, ya muerto, y con la sangre, y lo coloca pues en el altar, y allí
luego viene a ser lo que es el holocausto. La palabra holocausto, como ya hemos analizado, significa holo, viene de una palabra latina que significa todo, y causto o cáustico, quemado, porque es una ofrenda que da toda completamente quemada, que representa en su primera aplicación a Cristo, cuando él, su cuerpo pues permanece en la tumba, su cuerpo de pecado. Parece que Jesucristo vino con carne de pecado. Cuando dice aquel verbo fue hecho carne, la carne que fue hecho fue carne de pecado. Y él vino con esa carne y él padeció, fue tentado. Cuando muere y él resucita, entonces él resucita no con la misma carne de pecado, sino con un cuerpo sin pecado. Por supuesto que las marcas de la cruz permanecen en Cristo, pero la carne, hay una carne sin pecado después que él resucita. ¿Esto por qué? Porque aquí se cumple lo que es el holocausto, o sea, todo lo que es el cuerpo de Cristo con pecado fue consumido en el altar. Acuérdense que en Corintios 15, 51 dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, Cristo con su carne de pecado no pudo pues ir al cielo en carne de pecado, tuvo que ir al cielo en carne santa. Su carne fue consumida en el altar del holocausto. Sin embargo, esto también simboliza, ¿verdad? Como lo dice para nosotros, lo que tiene que ver con nosotros, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el Señor simbólicamente nos dice, 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces fíjense que allí se compara ahora el holocausto con el sacrificio que nosotros hacemos a Dios. Presentar nuestros cuerpos, fíjense exactamente que es lo mismo cuando aquí dice el cuerpo, está hablando de nuestra carne. Presentéis vuestro cuerpo, vuestra carne en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso es que estamos hablando, o como se está mencionando cuando se habla de la reforma por salud, aquí está implícito eso, porque aquí dice que nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo, santo. O sea, y otro texto de la palabra dice, limpiemos después de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente hemos de limpiar las contaminaciones espirituales, sino que hemos de limpiar las contaminaciones de carne. Y ahí está hablando de la reforma pro salud, porque la forma de mantener nuestra carne limpia en lo más que se pueda es nosotros no seguir contaminando con lo que comemos, ¿no? Entonces, ahí sabemos pues, cuando dice el mismo apóstol, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es mantener hasta lo más que nuestra humanidad nos permite todas nuestras facultades del cuerpo en que agrade a Dios, en salud, en sanidad. Por eso es que la reforma por salud ocupa un lugar primordial en la preparación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que consagrar no solamente nuestro espíritu, también nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Un sacrificio, cuando iba presentado, ya lo sabemos, ¿verdad? Aunque siempre hay que recordarlo, todo sacrificio que iba a ser presentado debía ser examinado primeramente. Que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni nada, ni fuese cojo, ni fuese enfermo, ni le faltase alguna parte, algún miembro, todo era examinado. El animal que ocupa, hace esa prueba de análisis, de evaluación, si era perfecto, entonces recibía el visto bueno para ser presentado en sacrificio. Entonces, de igual forma, Dios no va a aceptar nuestro cuerpo en sacrificio vivo si nosotros no le presentamos a Él un sacrificio perfecto, un cuerpo saludable. Porque si no tenemos un cuerpo saludable, teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo el conocimiento, entonces nosotros Dios nos va a aceptar por ese sacrificio. Miren que tan tremendo es el asunto del sacrificio vivo,
que sabemos nosotros por los testimonios, por la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando Jesús resucita, hablando de que Jesús pasa esa muerte y su cuerpo es consumido, su cuerpo de pecado, y resucita con un nuevo cuerpo. Sin embargo, es la palabra que cuando la primera que lo encuentra es María. Y María va a lanzar sobre Cristo, y Cristo le dice, a palabras que pareciera extraña, Jesús le dice, mira, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas dile a mis hermanos, voy a mi Padre y otro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos allí que no se deja tocar, pero nosotros vemos que a la semana siguiente Jesús aparece de nuevo en el aposento alto, ¿verdad? Y está allí los apóstoles, y está Judas allí, y Jesús le dice a Judas, como tú no creías, porque cuando te hablaron que yo estaba resucitado, tú dijiste que hasta que no me veas, no me vas a creer, entonces ahora ven y mete tu dedo en mi llaga y ves que yo mismo estoy. O sea, parece algo contradictorio que Jesús le diga a María, no me toques, que aún no he subido a mi Padre, y luego la semana siguiente él se deje tocar, no solo tocar, sino inclusive meter el dedo en la llaga. Entonces, ahí lo que encontramos en la Biblia, la historia que falta en esa parte, la rellena el espíritu de profecía cuando dice que Cristo fue al cielo y Cristo se presentó como ofrenda ante el Padre, y él le dice a María, no me toque, yo no he subido a mi Padre. Lo que está diciéndole es no me toque, porque yo necesito presentar, no me detenga, yo necesito presentar mi cuerpo en sacrificio a mi Padre y ver si el sacrificio que he hecho por ustedes es acepto. Si es aceptado por el Padre, y cuando el Padre se presenta al Padre y el Padre acepta pues su sacrificio, entonces él regresa a la tierra, y ahora sí ya él se deja tocar, se deja palpar, inclusive come después de haber resucitado, y todo eso después que el Padre ha aceptado el sacrificio. Que el Padre, cuando Jesús entra, después resucitado al cielo, acepta el sacrificio, y entonces Cristo viene a comunicar esa buena nueva. Entonces piensen lo minucioso que es pues nuestros cuerpos como un altar, en un altar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro verdadero culto. El culto que Dios desea no es simplemente que nos reunamos por reunirnos, porque nos reunamos porque es un club social, porque nos sentimos bien y agradados. No, el verdadero culto, dice la palabra, el verdadero culto que le agrada a Dios es que nuestros cuerpos estén presentados en sacrificio vivo, que nuestra lengua esté presentada en sacrificio vivo, como dice el Señor, porque Filipenses Santiago lo dice, algo que es difícil de dominar es la lengua, y sobre todo en las iglesias pasa mucho que lo que es el problema del chisme, el problema del hablar mal del hermano, de hacer daño con la lengua, es muy propicio, no solamente en el mundo, sino también en las iglesias. Pero Dios entonces quiere que presentemos completo nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestro estómago, todo en sacrificio vivo, agradable a Dios, de modo que si comemos o bebemos o hagamos cualquier cosa, sea para la gloria a Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo también coincide con Gálatas 2:20, porque fíjense que Gálatas 2:20, el apóstol toma la misma figura del santuario, vamos a leerlo, y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice estas palabras que ya todos sabemos de memoria, ¿verdad? Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense que para Pablo la cruz era algo presente, no era algo pasado. Era algo pasado en el sentido de que Jesús ya murió, pero algo presente en el sentido de que nosotros debemos estar crucificados con Cristo. O sea, así como Cristo estaba en la cruz, colgando de la cruz como el sacrificio por nuestros pecados, ahora nosotros, después que nos consagramos, nos identificamos con ese Cordero. Nosotros estamos en sacrificio vivo. Este es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Fíjense, ahí está, en la práctica, lo que es el significado pues del primer mueble, que es el altar del holocausto. Ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Ya el yo está acostado allí en el altar del holocausto, está muerto, estamos crucificados. Es una cruz diaria. Jesús dijo: el que no toma cada día su cruz y me sigue no es mi discípulo, no es digno de mí. Y Pablo lo repite: yo estoy presente, crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, bueno, piensa el énfasis, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe de Jesús, que la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Lo vivo en la fe de Jesús, por eso es que Apocalipsis 14:12 dice que los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús, porque tenemos que vivir en la fe de Jesús. Vivir en la fe de Jesús no es una doctrina, no es un credo, no es una confesión de labios. Vivir en la fe, guardar la fe de Jesús, es esta experiencia de Gálatas 2:20, es estar allí en el altar del holocausto, es estar allí crucificado con Cristo, y es ya nosotros no tener nuestra propia vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús. Es decir, lo que se manifiesta en mi carne es la fe de Jesús. Y si la fe de Jesús es otra forma de decir la justicia de Cristo. Lo que vivo en la carne es la justicia de Cristo. Eso es lo mismo que dice, vamos a leer una vez más, Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, mira como lo dice esto mismo en Romanos, dice: por lo que es imposible a la ley, porque entra débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está hablando de Cristo. En el versículo 3 de Romanos 8, 3 habla de Cristo, y Romanos 8:4 habla de su justicia. O sea, Romanos 3 y 4 es Cristo y su justicia. ¿Dónde va a Cristo? Dice, Dios enviando a su Hijo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo fue enviado el Hijo de Dios? En carne de pecado. No fue enviado en carne santa, vino en carne de pecado, en la misma carne nuestra. Y padeció lo que nosotros padecimos, y sintió y fue tentado en todo como nosotros, pero Él condenó el pecado en la carne. Es decir, no es que lo condenó como un juez, sino que lo condenó en el sentido de que él dejó la carne condenada a vivir únicamente, Él condenó el pecado a vivir en la carne y no pasar de la carne al espíritu. Su espíritu no fue contaminado por el pecado de la carne. Su carne sí estaba contaminada, su cuerpo estaba contaminado del pecado que había heredado de sus padres por medio de María, que era el pecado de todos nosotros, que él lo heredó. Pero ese pecado él condenó a la carne, no pasó de la carne a la mente, no pasó de la carne al espíritu, no contaminó su espíritu. Él controló con su mente, en el Espíritu Santo controló su carne y sujetó a la carne y condenó al pecado en la carne. Él condenó el pecado de nuestra carne. Él presentó entonces en su cuerpo en sacrificio vivo. Y fue agradable a Dios, porque Él mismo lo dice, ¿verdad? Dios lo dice allí. Cuando Cristo fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma haya contentamiento. El único que ha agradado aquí por sí mismo al Padre es el Hijo de Dios, y guardó en carne de pecado. Eso es lo que significa este primer modo de lo que es el altar del holocausto. O sea, Cristo, ¿con qué objetivo hizo esto? Que nosotros ahora tengamos su justicia, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Es decir, que ahora la justicia de Cristo se cumple en nosotros. La justicia de la ley, que es la justicia de Cristo, porque quien dio la ley fue Cristo, y es que la ley representa a Cristo, y la justicia de la ley no es más que la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo se va a cumplir ahora en nosotros. Por eso es que dice Jeremías que Jehová es nuestra justicia, porque allí Jehová, ese Jehová que es nuestra justicia, ese Jehová es Cristo. Ahí ese es el Hijo de Dios, que es nuestra justicia. Ahora Jehová es nuestra justicia, porque Él nos da esa justicia. Y al darnos justicia no andamos más conforme a la carne, sino que andamos conforme
al Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, el altar del holocausto, todo lo que engloba, todo lo que encierra, y lo vemos allí pues en la palabra. Lo vemos allí en la palabra. Y es interesante como todo el evangelio está allí contenido. Después que nosotros nos hemos consagrado como sacrificio vivo a Dios, o siguiendo el camino del sacerdote, después del altar del holocausto, pues que ya ha lidiado con la consagración, el arrepentimiento y todo la confesión del pecado, el paciente que hacía el sacerdote era lavarse, venía en el lavacro, y en el lavacro estaba lleno de agua, en el lavacro él se lavaba antes de entrar al lugar santo. Y aquí presenta la limpieza por medio del agua. Primeramente representa lo que representa el bautismo. Fíjense, vamos a ir aquí al mismo Romanos capítulo 6, vamos a encontrar que el lavacro representa el bautismo, el lavado por agua, pero el bautismo ¿de qué viene? El versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. Pues, ¿qué diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera. Que los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Atención, los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Y esto es lo que significa el bautismo en Jesús. El bautismo en Jesús bautizado en muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así lo seremos a la semejanza de su resurrección. Entonces aquí estamos viendo que claramente el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. El lavacro representa entonces, el lavacro es una prefiguración de la muerte y la resurrección de Cristo. Así como estamos hablando, Cristo murió, cuando murió en la carne de pecado, pero cuando resucitó de un cuerpo sin pecado. ¿Por qué? Porque resucitó entonces a una nueva vida. Igual nosotros vivimos en el pecado, estamos en el pecado, somos bautizados y ahora tenemos que andar en una vida nueva. Somos nacidos del Espíritu, para que andemos en el Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué andamos conforme al Espíritu? Porque hemos nacido de agua y hemos nacido del Espíritu. Hemos pasado por el lavacro que lava en el agua, por la palabra y por la regeneración. Eso es lo que es el lavacro. Y inclusive el sentido de la construcción del lavacro tiene un significado simbólico, porque inicialmente en la primera vernáculo del desierto, el lavacro fue construido, el lavacro era de bronce y fue construido con las mujeres israelitas, porque en aquel tiempo el espejo es construido con bronce, no había la tecnología moderna, ellos construían el espejo con bronce y se veía ahí, y ustedes saben que de toda la vida el espejo como tal simboliza la vanidad. Y la vanidad como tal es un atributo esencial, principal de lo que es el diablo, lo que fue la caída del diablo en el cielo, dice la Biblia. La Biblia dice que enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, él comenzó, fue el primer vanaglorioso, él fue el primer narcisista de la historia, porque él comenzó a verse a sí mismo, comenzó a ver cuán hermoso era, cuán glorioso era, comenzó a pensar que toda esa hermosura y gloria y sabiduría era de él por sí mismo y que no las vio como que eran un don de Dios, y entonces comenzó a crecer su vanidad y comenzó a pensar que él merecía más allá del puesto que ya Dios le había dado, que él tenía el puesto de Cristo en todo el universo, estaba como en la jerarquía, estaba ocupando el tercer lugar, y él no quería eso, quería ser allí justamente con Dios, y él quería ser parte después de los concilios donde se decidía el Padre y el Hijo, y allí infundido, lleno de esa vanidad, lleno de esa vanagloria, entonces él entra pues en lo que es en el pecado, y contagió su pecado a todos los ángeles, a un tercio de los ángeles, y comenzó la gran rebelión. Y en la rebelión, o sea, un espíritu de vanidad y de narcisismo, se lo contagió justamente a la mujer, a Eva, porque dijo ella que ella
ella podía aspirar a un lugar más allá, más alto que el que tenía, que el que se le había legado, inclusive más alto que el mismo Adán, por encima de Adán, y vemos lo que saben lo que pasó en la historia. Entonces, esa vanidad, de la cual es muy susceptible la mujer a causa de lo que pasó con Adán y Eva, entonces estaba presente o está simbolizada en lo que es los espejos, porque allí el espejo representa pues esa forma en la que la gente se ve a sí mismo, se contempla en su hermosura, se contempla en su sabiduría y puede ser desviado cuando se pervierte el simbolismo del espejo. Entonces, cuando Dios manda a construir el lavacro y fuera de sí misma dan esa ofrenda en los espejos, y están justamente sacrificando el símbolo de la vanidad para establecer un mueble del santuario que representa la muerte y la resurrección, que representa el bautismo. Por eso es que todo, de cómo fue construido el santuario, tiene todo un significado simbólico y tiene todo un mensaje de lo que es el evangelio. Es hermoso, hermanos, ver cómo el Señor nos muestra a través de su palabra y de la historia que la vanidad es pecado, que el narcisismo es pecado, y que tenemos que sacrificar eso y colocarlo a los pies del altar del Señor, y que eso debe morir, para que si muere, como dice Filipenses, creo que dice, hacer morir de vosotros lo terrenal. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva, habiendo sido lavados por la palabra, en el agua, por el lavacro, y andemos entonces en novedad de vida. Entonces es lo que es el simbolismo, hermano, del lavacro. Ahí encontramos entonces, cuando las personas salen del agua, del sacerdote por el lavacro y se lavaba, ya quedaba limpio, quedaba justificado y daba el primer paso en una vida de justificación. Y por eso es que la vida de justificación está justo después del lavacro, y eso es lo que está justo después del lavacro, es el lugar santo. Ya cuando estamos justificados, cuando andamos en novedad de vida, estamos en el lugar santo, estamos sentados, como le dijimos la semana pasada en Efesios, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque ahora el lugar santo nos traslada al cielo, porque todo lo que hemos analizado, lo que es el altar del holocausto y lo que es el lavacro, son elementos que se hacen en la tierra, son elementos que simbolizaban la tierra, porque lo que fue la entrada y lo que fue el altar del holocausto simbolizaba el Hexemaní, y la cruz de Cristo, y el lavacro representa lo que fue la muerte y la resurrección. Todas las cosas sucedieron en la tierra, pero ahora entramos en el primer velo. Jesús nos abre ese primer velo y entramos ahora en el lugar santo, en una vida de justificación. Y lo primero que es que estamos en el cielo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y allí encontramos tres muebles. El mueble 4, 5 y 6. El mueble que encontramos allí, entrando, si entramos nosotros, ¿verdad? A nuestra mano derecha estaría entonces la mesa de los panes de la proposición. En esa mesa de los panes de la proposición, ¿verdad?, encontramos cosas interesantes que también estuvimos un poco hablando de ellas la semana pasada, cuando hablamos pues de lo que es el significado de los que es los panes. Pero fíjense, algo interesante con la mesa de los panes, ¿verdad?, es que la mesa de los panes fue construida de madera acacia y recubierta totalmente de oro. Y tenía allí, ¿verdad?, los panes de la presencia, que eran 12 panes, 12 tortas hechas con flor de harina, según Levítico 24:5. Y ese es un pan, también se dice el pan de la presencia, porque estaban siempre en la presencia del Señor. Entonces, lo que encontramos en este simbolismo, lo primero que encontramos en este simbolismo es que estos panes eran hechos de flor de harina, no tenían levadura. ¿Por qué? Porque sabemos que la levadura siempre ha sido en la Biblia el símbolo del pecado. Y en nada que tuviese pecado iba a estar en el santuario. Entonces, ese pan era únicamente, se cambiaba cada sábado, era renovado cada sábado, como lo dice Levítico 24, y allí encontramos ya un elemento simbólico, porque encontramos que ese pan
12 tortas, una para cada tribu, o sea, el pan para alimentar todo el pueblo, el pan que simbolizaba el alimento espiritual de todo el pueblo, durante toda la semana. Y ese pan se cambiaba cada sábado, porque entonces es el sábado donde Dios renueva el alimento. Y aquí encontramos entonces, hermano, un elemento fundamental, lo que es el simbolismo de la mesa de los panes de la presencia. Lo que simboliza es que el Señor da pan nuevo cada sábado. No lo da el domingo, no lo da el viernes. El viernes, vamos a hablar un poquito de eso. El viernes Dios da doble porción de pan material. Cuando hablamos de Éxodo 16, hablamos del maná. El maná lo que nos representa es el sustento, el pan nuestro de cada día, que es un pan literal, que es un pan material, que Dios, y con esa historia del maná en el desierto, Dios lo que nos está enseñando es que Él cada viernes nos va a dar doble bendición material, para que el alimento que debemos consumir el sábado, Él nos provee desde el día anterior, desde el viernes, es el único día, el primer día de la semana, y el segundo, el cuarto, el quinto, el Señor provee pan para cada día, como dice la oración de Jesús, ¿verdad? Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. No vamos a poner por el día de mañana, el día de mañana traerá su propio afán, pero el único día donde Él hace provisión para el día siguiente es el día viernes, el sexto día de la semana, donde Él hace provisión material para el sábado. Pero el pan espiritual no se da el viernes, ni ningún otro día, se renueva cada sábado. Y eso estaba en el simbolismo de los panes de presencia. Por esto, aquí estamos viendo, en esto, sutilmente se está viendo la importancia de la congregación, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la congregación el Señor da pan, Él renueva el pan espiritual lo renueva el sábado. Por supuesto, que no dejando de congregarnos, quiere decir no dejando de congregarnos en la congregación verdadera, en la iglesia, en los grupos remanentes. En ningún sentido eso aplica para las congregaciones apóstatas, porque en ese caso, si usted por alguna razón de circunstancia no tiene con quién congregarse en la verdad presente, en ningún sentido puede decir, bueno, como ese versículo dice que no tengo que dejar de congregarme, entonces voy a la iglesia corporativa. Eso es peor, ahí usted no va a encontrar pan nuevo. Ahí usted va a encontrar pan con levadura. Ahí usted va a encontrar pan con la levadura del Babilonia. Porque ese pan lo elaboran en el Vaticano y lo envían a todas las corporaciones, a todas las iglesias que están en el ecumenismo, de las iglesias corporativas adventistas, una de ellas. Usted va a encontrar es el pan con levadura. Y ese pan va a estar lleno de levadura del pecado. Y Jesucristo dijo, un poco, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted no tiene donde congregarse en la verdad presente, entonces, bueno, usted conéctese con la iglesia en el área, como se reúnen allí, aquí todos los sábados. Ahí se tiene aquí escuela sabática, se tiene aquí culto. El sábado es el día que tiene más actividad esta cadena. Entonces usted va a estar conectado, no físicamente, pero sí está conectado espiritualmente con los hermanos que compartimos la verdad presente. Y cada sábado, como lo dice la mesa de los panes de la presencia. Este pan, como decíamos, solamente podían comer los sacerdotes, porque los sacerdotes simbolizaban pues al pueblo, y simboliza indudablemente el pan espiritual. ¿Y cuál es nuestro pan espiritual? Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Por eso es que el pan no tenía levadura, porque no tenía pecado, porque Jesucristo, su sacrificio, no tenía pecado, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por supuesto que estamos hablando de su espíritu, de su mente, de su carácter, porque su cuerpo, ya lo dice la Biblia, su cuerpo tenía carne con pecado. Pero cuando estamos hablando de la pureza espiritual del Cordero sin mancha y sin contaminación, estamos hablando del aspecto espiritual de Jesús, del carácter de Jesús. No tenía una sola mancha de pecado, por eso es que Él es el pan de vida. Y vamos a encontrar que estos elementos
de aquí pues estos elementos surgen por los símbolos de la Santa Cena. El pan sale con la misma fórmula de los panes que se hacían en la presencia. Bueno, entonces en conclusión, el alimento espiritual, en la vida de la justificación, el alimento espiritual es importante porque solamente los panes en la presencia que se renueva de sábado en sábado. El siguiente mueble que está diametralmente opuesto pues a lo que es esta mesa es el candelabro, el que también se encontraba allí pues, el candelabro de 7 brazos, es un candelabro de oro puro, completo, tiene 7 lámparas, acuérdense que aquí el 7 simboliza ahora la perfección, y el sumo sacerdote rezaba las lámparas por la mañana y por la tarde, y las lámparas ardían continuamente. La disposición del santuario, como usted lo ve, a pesar de que estaba en el desierto, cuando estuvo como por todo lo que eran las paredes y las pieles que lo cubrían, el techo, los tejones que tenían varias capas de piel y todo esto, el lugar santo era un lugar totalmente oscuro, pero cuando se coloca pues el candelabro ilumina todo lo que está allí en el lugar santo, todo lo que está allí. Quiere decir pues que sin esa luz del candelabro no se podía ver ni la mesa de los panes de la presencia, ni el altar del incienso. O sea, la función vital de este mueble, del candelabro, era iluminar a todo lo que estaba allí en la casa. Por eso que cuando nosotros vamos ahora a Apocalipsis, no puede haber duda que este candelabro simboliza, ¿verdad?, a la iglesia. Porque dice que la iglesia, el misterio de las 7 estrellas que has visto, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles y los candeleros son las 7 iglesias. Iglesias simbolizan la iglesia de Cristo, que es una sola durante los 7 periodos de la historia, y nosotros estamos allí colocados, hermano. Nosotros estamos allí colocados en una de estas iglesias. Nosotros somos la última iglesia, nosotros somos la 7ª iglesia. Que es interesante del simbolismo de las lámparas. Las lámparas están hechas, como ya dijimos, de oro, estaban adornadas hermosamente con frutas, con granadas, con etcétera, simbolizando los frutos que deben adornar a la iglesia. Pero la función principal, como dijimos, era la luz. Y el sacerdote lanza las lámparas para que iluminen mejor, así como en Apocalipsis 1 aparece Cristo aderezando la iglesia o limpiando la iglesia para que pueda alumbrar mejor. Porque la iglesia es la que es luz del mundo, somos la luz del mundo. Ahora, no puede haber luz, la iglesia no puede iluminar si no tiene el aceite, porque estas lámparas, ¿verdad?, alumbraban con el combustible, y el combustible era el aceite de oliva. El aceite de olivas machacadas, dice la Biblia. Traduciendo esto en tecnología moderna, era un aceite sacado de la oliva por procedimiento únicamente mecánico, sin calor. Era aceite extra virgen de oliva, aceite de oliva extra virgen. Y eso era el combustible del cual se alimentaban las lámparas para arder continuamente. Imagínense el gasto, porque eran las lámparas alumbraban continuamente, o sea, no podían apagarse ni de día ni de noche, continuamente iluminada, y esta se alumbraba con aceite de las olivas. Imagínense la cantidad de aceite de oliva que se necesita para mantener estos candeleros ardiendo continuamente durante más de 40 años que estuvo allí el candelabro pues en el desierto. Entonces este aceite de oliva simboliza el Espíritu Santo. Lo que nos dice claramente es que la iglesia no puede ser luz del mundo si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos iluminar al mundo si no tenemos el Espíritu Santo. Podemos tener la lámpara, podemos tener la granada, podemos tener la fruta, podemos tener la mecha, podemos tener todo, pero si no tenemos el aceite, no iluminamos. Usted puede tener el bombillo,
puede tener el cable, puede tener el zócate, puede tener todo el instrumento, pero si no tiene la luz, si la luz tiene la corriente eléctrica, no ilumina el bombillo. Entonces, de igual forma, aquí la energía, el aceite de oliva que mantenía pues hasta lámparas ardiendo. Entonces, cuando Jesús dice, vos sois la luz del mundo, está hablando a la iglesia, y está diciendo a la iglesia la luz del mundo, pero tenemos que entender que somos luz y tenemos el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no somos luz, somos una lámpara. Y no es lo mismo lámpara que luz. Tenemos pues que iluminar, si tenemos entonces presencia del Espíritu Santo en nosotros. Soy la luz, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se coloca debajo de la cama, sino que se coloca alto y alumbra a todos los que están en casa. Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es el deseo de Dios que el mensaje que nos ha dado, que es luz, el mensaje del tercer ángel, que esa es la luz que debe iluminar en ese tiempo, sea colocada en un lugar alto. No podemos esconder el mensaje del tercer ángel bajo la cama. Tenemos que colocarlo en alto para que alumbre todo lo que está en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Tenemos esa función, pero no olvidemos que para que podamos cumplir esa gran comisión, necesitamos las gotas de la lluvia temprana, necesitamos los aguaceros de la lluvia tardía para poder ser luz. Y cuando somos luz, ¿qué es lo que tenemos que alumbrar? Tenemos que alumbrar todo lo que nos dice aquí, que alumbra el verdadero. Tenemos que alumbrar el pan que es Cristo. O sea, presentar a la gente a Cristo en su verdadera luz, porque la gente se dice cristiana, dice que cree en Cristo, pero no conocen a Cristo en su verdadera luz. No conocen el pan de vida que es Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos pues lo que es el candelabro que representa a la iglesia, que es la que ilumina a Cristo si estamos llenos pues del Espíritu Santo. Entonces alumbraba delante del Señor, alumbraba hacia la mesa, alumbraba hacia adelante, hacia el altar. La otra cosa que iluminaba el candelero es el altar del incienso, que viene a ser el sexto mueble que se encuentra en el lugar santo. Bueno, el sexto mueble según nos quedamos caminando, ¿no? Pero del lugar santo ese debería ser el tercer mueble. Y el altar del incienso, es un altar, también estaba de oro, hecho de oro, con madera recubierta de oro, y por el nombre del altar del incienso sabemos que tenía como función tomar aquí el incienso en la mano. Este altar está ubicado geográficamente delante del velo en el santuario terrenal, o sea, justo para entrar al lugar santísimo se encontraba este último modelo, el altar del incienso. El sumo sacerdote quemaba incienso sobre el altar de día, en la mañana y en la tarde. Y si se quemaba en el fuego incienso o fuego extraño, la persona que lo hacía era destruida. Entonces, esto no cabe duda, ¿verdad? Si lo leemos, vamos a leerlo allí en la Biblia, ¿cuál es el simbolismo? ¿Qué representa el altar del incienso? Bueno, lo encontramos de forma clara, sin ambigüedad. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, ya encontramos lo que es el altar, ¿no? En el versículo 3 dice, otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Así que en el cielo está este mismo mueble, literal. Dice, y les fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que ya aquí también encontramos que el trono está representado aquí. Y fíjense lo que está diciendo. El altar del incienso, el incienso como tal, tiene el objetivo de servir de vehículo
a las oraciones, porque lo seguimos leyendo, dice el versículo 4, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. O sea, el incienso, el humo del incienso, que se quema en el altar y que entra, por supuesto, hasta el lugar santísimo, y que por supuesto que inunda con su fragancia a todo el lugar santo, todo el santuario. Este incienso representa aquello que lleva las oraciones de los santos. Aquello que ustedes saben, ¿verdad? El objetivo del incienso aquí ardiendo tiene como objetivo aromatizar, es decir, dar un buen aroma a estas oraciones. O sea, las oraciones, vamos a colocarlo así de forma clara entonces. Si el incienso, que tiene buen olor y que tiene como objetivo que lleguen a la, que ese incienso lleva las oraciones de los santos hasta Dios, y Dios las recibe y para Él son de olor agradable, quiere decir que nuestras oraciones son, hermano, fíjense, esto es interesante porque esto es algo que aquí volvemos a ver la justificación por la fe. Nuestras oraciones sin incienso huelen feo, son hediondas delante de Dios, aunque son oraciones que nosotros dirigimos a Dios. Si las dirigimos sin el incienso, huelen mal, son, como dice en la Biblia, están aplicando ramo a mis narices. Y en otro contexto, creo que Jeremías o Isaías dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, aunque sean oraciones que usted dirige a Dios, si sus oraciones usted no las mezcla con el incienso, esas oraciones huelen mal delante de Dios. O sea, Dios no las recibe. A veces nosotros pensamos que Dios hace toda oración. Y eso es mentira, que está en el simbolismo se muestra de forma clara que si las oraciones no tienen el incienso, no son oraciones agradables a Dios. Son oraciones que no son aceptas delante de su altar. Entonces, ¿qué viene a ser este incienso? Entonces, que viene a dar buen olor a nuestras oraciones. Entonces, esto viene a representar, ¿verdad?, la justicia de Cristo Jesús. La justicia de Cristo Jesús, que es lo único que puede hacer agradable ante Dios. Lo dijimos, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, es algo interesante porque dice que las oraciones, fíjense algo interesante, aún las oraciones, eso lo dice una cita del Espíritu, pero no la tengo a la mano, pero seguramente usted lo habrán leído, que dice que las oraciones que inspira, toda oración que inspira el Espíritu Santo en nuestras vidas, esto está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu gime por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando Elena después explica ese pasaje, ella dice claramente que eso se refiere, esa intercesión del Espíritu no es la intercesión en el santuario celestial, como intercesión de Cristo. O sea, la intercesión de Cristo es distinta a la intercesión del Espíritu. La intercesión de Cristo es en el santuario, en la presencia del Padre, y la intercesión del Espíritu es en nuestros corazones, que es quien nos inspira toda oración verdadera. Pero dice el Espíritu, cuando el Espíritu Santo inspira las oraciones en nosotros, esas oraciones al pasar por los canales corruptos de la humanidad se contamina. Interesante. O sea, es Dios, es el Espíritu Santo quien inspira estas oraciones. Pero esas oraciones son inspiradas por el Espíritu de Dios cuando son pronunciadas por nosotros, nuestros labios se contaminan. Y deben entonces ser purificadas para que Dios las acepte. Entonces,
¿Cuál es si están contaminadas por nosotros, qué es lo que las hace aceptas delante de Dios? El incienso de la justicia de Cristo Jesús. Porque esas oraciones, la vemos en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Quién es el que dice que el incienso es quien lleva las oraciones de los santos, ¿verdad? Pero si leímos bien, vamos a leerlo de nuevo, Apocalipsis 8:4 dice, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con la oración de los santos. Es este ángel que agarra nuestras oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, pero contaminadas por los canales corruptos de la humanidad. Estamos contaminadas. Entonces el ángel las agarra, este ángel las mezcla con el incienso y las da a Dios. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es el que intercede por nosotros ante el Padre, como intercesor ante el Padre? Este ángel aparece, el ángel de Apocalipsis 8, que aparece aquí con las oraciones santas. Este ángel es Cristo. Este es el arcángel Miguel, que es Jesús, que cuando recibe nuestras oraciones, él las mezcla con el incienso de su propia justicia. Y entonces es cuando ya reciben respuesta benigna. O sea, nosotros tenemos, por eso que dice Jesús, no, Jesús dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, entonces dice que el Padre nos dará. Y cuando sabemos que cuando Jesús dice en mi nombre, no se refiere, esto se refiere a algo formalista del nombre, que tiene que ser el nombre. Por eso es que todo aquello que están defendiendo un aspecto de la doctrina judaizante, en el sentido de que tenemos que invocar a Jesús en hebreo, no es doctrina, eso no es mensaje, eso no es verdad presente, eso no es real. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo en la Biblia cuando aparecen dos exorcistas ambulantes en los tiempos de Pablo, que ellos veían que Pablo en el nombre de Jesús echaban fuera a los demonios y dijeron vamos a hacer lo mismo. Y salieron diciendo, bueno, invocaban a los demonios y los reprendían y decían en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos decían, ellos eran exorcistas, ellos eran, dice la Biblia, judíos exorcistas ambulantes, así que ellos sabían el nombre de Jesús en hebreo, porque eran judíos. Y ellos invocan el nombre de Jesús para reprender a los demonios, el nombre de Jesús en hebreo para reprender a los demonios, y sin embargo nosotros vemos que los demonios se burlaron de ellos y le dijeron a Jesús, no sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y pudieron más que ellos y los humillaron, dice la Biblia. Y eso quedó registrado para una enseñanza y una lección de que podamos entender que no es el invocar a Jesús, no es como lo dicen los brujos, o como lo dice la brujería, o como dice la magia. Si tú dices las palabras correctas en el idioma correcto y en la pronunciación correcta, eso tiene poder. No, porque estos judíos, exorcistas ambulantes, seguro que dijeron el nombre correcto de Jesús en hebreo. Pero entonces, ¿por qué los demonios se hablan de ellos? Porque no es invocar el nombre de una manera formalista. Eso se refiere, cuando dice allí, en el nombre de Jesús, está hablando en la fe de Jesús. Está hablando, y eso explica el camino a Cristo. La fe de Jesús implica más que invocar a Jesús al final de la oración, implica más que simplemente decir unas palabras del nombre de Jesús. Implica que el que está orando tiene la actitud de Jesús, la humildad de Jesús, el espíritu de Jesús y el carácter de Jesús. Y es entonces cuando su invocación en el nombre de Jesús tiene poder. Y eso es lo que aquí lo vemos entonces. Jesús nos dice, Él nos enseña, nos dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo haré. El Padre lo va a responder. Y enviaré el Espíritu Santo en mi nombre. Porque aquí nos está mostrando que las oraciones de los santos llegan a la mano del ángel, no llegan de forma directa a Dios. Porque tenemos un mediador. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, y este ángel es Jesucristo hombre, allá en el santuario celestial, que recibe nuestras oraciones y no las entrega directamente hacia el Padre, porque si las entregara hacia el Padre de forma directa, el Padre no las oiría y no las respondería. Entonces Él tiene que tomar las oraciones de los santos y las mezcla con el incienso de su propia justicia, y entonces cuando se lleguen esas oraciones en el nombre de Jesús, con la justicia de Jesús, esas oraciones reciben respuesta si están con la justicia de Jesús. Pero si esas oraciones son oraciones que no están con la justicia de Jesús, no van a ser presentadas por este ángel.
Porque la justicia de Jesús, ustedes saben que la justicia de Jesús no es un manto para cubrir pecados no confesados, no es un manto para cubrir iniquidades no confesadas. O sea, no hay ninguna oración egoísta que pase hasta allá. Que Jesús la agarra y Jesús la examina y dice, esta oración no va a pasar, no, esta oración es egoísta, no la voy a presentar a mi Padre. Porque Jesús dice, yo rogaré al Padre. Jesús está allí en el cielo rogando, no ordenando. Jesús está rogando, le dice, Padre, mi sangre. Porque es el Padre quien es el soberano. Es el único soberano, es el quien tiene la palabra final, es el que va a decidir si sí o si no. Pero entonces Jesús ruega a su Padre, y su Padre, por supuesto, no le niega nada a su Hijo, porque dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Así que toda oración que el Hijo le presente a su Padre, la responde. Por eso que Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo da. Pero está la condición. Tiene que estar en el nombre de Jesús, tiene que estar mezclado con el incienso de la justicia de Jesús. Por eso es que el mensaje de la justicia de Cristo es fundamental para la iglesia, para el mundo. Por eso es que nosotros no vamos a ir adelante si no comprendemos bien el mensaje, no comprendemos bien Cristo y su justicia. Porque es su justicia la única que nos permite entrar allí hasta el lugar santísimo del santuario celestial por medio de nuestras oraciones y en el Espíritu que podemos estar allí. Pero solo si tenemos el incienso, porque eso es lo otro. Hablamos de incienso extraño, hay un fuego extraño, hay una mezcla de incienso que aparecía, que dice que había una fórmula especial del incienso, y si algún otro presentaba otra fórmula, era destruido. Porque la única justicia que hace el Padre es la justicia de su Hijo Jesús. Por eso es que el diablo ha tratado de falsificar la justicia de Cristo. Porque el diablo sabe que si no tenemos la justicia de Cristo, o tenemos una justicia falsa de Cristo, de igual forma esa justicia, ese incienso es desagradable al Padre y el Padre no responde esa oración. Toda oración no es respondida. Eso tenemos que tenerlo de claro. Toda oración no es respondida, porque si no está conforme a el incienso, si no está mezclada con el incienso del verdadero incienso, de la justicia de Cristo, esas oraciones no entran al lugar santísimo. Y ahí entonces es cuando tenemos que ver el último mueble que vamos a ver en esta noche, que es uno de los que más se habla bastante, que se habla a menudo, y es el arca del pacto. En el lugar santísimo, en el hebreo que dice en el Kodesh, Kodashim, estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, llamada así por su contenido. Se llamaba el arca del pacto porque contenía el pacto de Dios, los 10 mandamientos. Se encontraba ya en el lugar santísimo, detrás del segundo velo. Y en este arca del pacto estaba hecha también de madera de acacia revuelta de oro puro. Tenía sus 2 querubines labrados allí, de oro purísimo, y allí se manifestaba la Shekinah, que era la gloria de Dios. Pero dentro de esta arca, bajo este propiciatorio, se encontraba entonces lo que le daba el nombre a esta arca. Esta dice el arca de lo que contenía, del pacto, del testimonio, de las 2 tablas del testimonio, de las 2 tablas de la ley. El arca del pacto, el mueble más sagrado de todos los muebles, el más hablado, el más mencionado, y por supuesto, el que contenía lo más valioso de todo el pueblo, que era la ley. Era la ley, que era el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ya hemos hablado, ¿verdad?, acerca de estas cosas. La ley, los 10 mandamientos, el maná representa a Cristo. Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Mensaje de la justificación por la fe.
y la vara de Aarón, que representa el orden evangélico. Y habíamos inclusive hablado de cómo estos elementos tienen su contraparte en los mensajes adventistas que Dios, que el pueblo recibió, la vigencia de la ley en 1848 con la predicación acerca del sábado, luego el mensaje del orden evangélico, la vara de Aarón, que viene a ser cuando la iglesia se organiza en 1860, y el maná, que tiene doble aplicación. En su aplicación literal representa el mensaje de la reforma pro salud, que fue en 1863, la primera visión de la reforma pro salud, y el mensaje también, la segunda aplicación del maná, es el mensaje de la justificación por la fe, que vino en 1888. Con esos 4 elementos completa el mensaje del tercer ángel, que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo que mencionamos la semana pasada es el simbolismo del propiciatorio. Fíjense que la presencia de Dios se manifiesta entre los 2 querubines que están labrados de oro puro, pero esos 2 querubines tienen un nombre, se le llama el propiciatorio. ¿Por qué se le llama ese propiciatorio? ¿Qué es el significado espiritual de ese propiciatorio? Este propiciatorio cubre la ley. Fíjense que lo más sagrado de acá es lo que está, si la arca del pacto es sagrada, es sagrada por lo que contiene. Así que lo más sagrado de todo esto es lo que está dentro, que es los 10 mandamientos, que era el pacto de Dios, los 10 mandamientos. Pero ¿y por qué eso es lo más sagrado? Porque la ley nos condena. La ley nos dice que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Por eso que cualquier que entrase aquí sin preparación, aún el mismo sumo sacerdote, si entraba sin preparación a este recinto tan sagrado, moría. Cuentan, como que no está en la Biblia, pero está en el pacto de día, el sacerdote cuando entraba con las campanas, parte sí es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El vestimenta del sacerdote tenía las campanillas, y las campanillas tenían como objetivo sonar, ¿no? Y a los que estaban afuera, que no podían entrar, el sacerdote estaba vivo por el sonido de la campana. En el momento que dejaban de sonar las campanas, había el terror del pueblo, porque temían que puede ser que el sumo sacerdote tuvo un pecado del cual no se arrepintió, no limpió, y eso fue la causa de su muerte. Y entonces, en ese contexto, el sumo sacerdote entraba con una cuerda en sus pies, porque si moría, y nadie más podía entrar, ni podía morir, entonces tenía que jalarlo con la cuerda para sacar allí el cuerpo muerto del sumo sacerdote. Esto este era el gran temor, este momento, este día de expiación, porque ¿aló? ¿Aló, me oyen? Continúe, hermano, por favor. Continúe. Amén, amén. Entonces, si no hay una preparación correcta, el sacerdote si no hay una preparación correcta, el sacerdote tiene el riesgo de morir. Entonces, ¿por qué el nombre de la tapa es el propiciatorio? ¿Cuál es el objetivo de la tapa del propiciatorio? El objetivo es la protección, para proteger a todos los que quedaban fuera de la santidad y de la castigo de la ley. Fíjense cómo esto lo encontramos en la Biblia. En la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, vamos a encontrar a qué simboliza esta etapa, el propiciatorio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la
propiciación por nuestros pecados. Fíjense la palabra. Es la propiciación. Amén. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el propiciatorio. Él simboliza a Cristo, porque el propiciatorio cubre la ley. Pero la cubre no para proteger la ley, sino al contrario, para protegernos a nosotros de la ley, así como la carne de Cristo, ¿verdad? Protegía o cubría la divinidad. No era para proteger la divinidad, era para proteger a los humanos, a nosotros, de la divinidad de Cristo, y Él tuvo que venir en carne de pecado. Y lo mismo es con el santuario, todo lo que son el velo, el atrio, el arca, inclusive el propiciatorio, tienen como objetivo no proteger la ley, sino proteger al pecador de la justicia de la ley. Y es lo que dice aquí el versículo 2, Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto es maravilloso, porque aquí nos está diciendo que aún los pecados del mundo son propiciados, o sea, reciben la propiciación de Cristo Jesús. Aún los pecadores que no creen en Cristo reciben el beneficio de su mediación en el cielo. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Con qué justicia Jesús no ha venido? ¿Con qué justicia el Padre no ha acabado con la tierra? Si nosotros vamos a la visión de primero Tito, cuando habla del miento, dice el Juan que en 1848, ¿verdad? Los vientos se aflojaron. Dice ya, los 4 vientos de Apocalipsis 7 se aflojaron y vio la tierra envuelta en conflicto. Y cuando se aflojaron los 4 vientos, y la tierra se volvió en conflicto porque los vientos se aflojaron, dice entonces que Jesús vio a su pueblo remanente todavía sin sellar y levantó sus manos, la mostró al Padre y dijo: Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Y entonces dice que otro ángel fue comisionado a dar el llamado a los ángeles, a los 4 ángeles, a decir: no suelten, amarren bien esos ángeles hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados en su frente. Entonces ahí estamos viendo exactamente lo mismo. Ahí vemos a Cristo recordando a su Padre su sangre y haciendo propiciación por los pecados no solamente de su pueblo, sino los del mundo entero, porque entonces se contuvo el juicio, se contuvo el fin. El Señor no castiga el pecado ahorita, porque si el Señor castigara el pecado, todos moriríamos, aún los queremos justos, como la gente que del mundo que no es justa, todos moriríamos. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado el punto que Dios quiere que alcancemos. Porque si en nosotros, hermanos, si cuando venga el juicio de Dios en nosotros se encuentra un solo pecado, la justicia de Dios nos alcanza, la paga del pecado es muerte. Por eso es que dice que Jesús vio a su pueblo remanente todavía sin sellar y le clamó a su Padre le dijo su sangre para que se detuviera los 4 vientos. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Entonces, esa es la propiciación de los pecados del mundo entero. Jesús está cubriendo el mundo entero, no para que el mundo viva en locura, sino simplemente para que el mundo tenga oportunidad de arrepentirse. Cristo es la propiciación, Cristo es el propiciatorio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Cuando nosotros hemos alcanzado pues en Cristo Jesús hemos alimentado el pan y estamos llenos del Espíritu y somos luz, y nuestras oraciones reciben el incienso de Cristo, de la justicia de Cristo. Finalmente entramos pues al arca del pacto, vemos lo que hay allí dentro, que es la ley, que es el maná, que es el lavado, y andamos conforme a lo que estamos allí viendo. Entonces nosotros estamos en el proceso de lo que es la santificación. Cuando finalice el proceso de la limpieza de los pecados, cuando el pueblo remanente alcanza el sellamiento,
entonces viene la redención. Por eso es que estos muebles y estos pasos en el santuario ilustran los pasos de la salvación, ilustran los pasos de la vida eterna. Entonces, resumiendo y recapitulando, en la puerta del atrio se reconoce la necesidad de salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia. Allí encontramos entonces el primer paso, arrepentimiento, confesión y fe. En el segundo paso, en el altar se da en el altar del holocausto. Allí vemos al Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Y eso nos motiva a nosotros ¿a qué? A, como dice Pablo, ser crucificado con Cristo. Ya no vivir nosotros. Eso nos lleva a que nosotros nos consagremos a Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego viene el tercer paso, que es el lavado, donde hay limpieza y purificación. Somos lavados en el agua del bautismo, nacemos de agua y de espíritu. Simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, y por consiguiente la muerte a la vieja vida y la resurrección para andar nosotros después del bautismo en novedad de vida. Luego nosotros vamos a la mesa de los panes, donde hay comunión con Dios y nuestros hermanos. Cada sábado en la iglesia verdadera hay pan nuevo, hay alimento Cristo, hay el alimento del verdadero Cristo. Y eso lo vemos iluminado por el candelabro de oro, es el quinto paso, que es la luz. Somos luz del mundo. Comemos y no solamente nos encontramos nosotros mismos, sino que nos convertimos en luz mundo. Nada hacemos con comer, es decir, con alimentarnos nosotros y no predicar el Evangelio. Somos la luz del mundo, pero solo si tenemos la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo, que es ese aceite de las luminarias. Y luego encontramos, ¿verdad?, en el sexto paso, el altar del incienso, donde ya vimos, nuestras oraciones son purificadas por el incienso de la justicia de Jesús. Y esto nos permite, ¿verdad?, llegar entonces, como llega el sumo sacerdote, al lugar santísimo, donde encontramos y vemos allí la ley, vemos allí la vara de Aarón, en este caso la vara de Melquisedec, y vemos allí el maná, que viene a representar entonces lo que debe ser nuestra vida de santificación, de obediencia a la ley, una vida de santificación de bajo el orden de Dios, sujetados unos a otros en el Señor. Hay algunos que piensan que su misión solamente es guardar la ley, pero aquí vemos que nosotros en este tiempo tenemos fundamentalmente 4 cosas que hacer para estar en el lugar santísimo, y es guardar la ley, es andar en el orden evangélico, no andar de forma independiente, sujetados unos a otros en el temor del Señor, vivir bajo alentándonos del mal, que es la propia salud, recibiendo el mensaje de la justicia de Cristo, que es Cristo su justicia. Esto es lo que sería vivir andando pues en el mensaje del santuario, de los mensajes del santuario, cada mueble viviéndolos en nuestras vidas, y ver entonces que nosotros pues somos llamados a andar en ese mensaje. Entonces, mis queridos hermanos, esperemos pues que este estudio esta noche haya servido a todos nosotros en la comprensión de cómo es el mensaje del Evangelio en los muebles del santuario. Vamos a hacer alguna breve oración y entonces queda abierta el punto de las preguntas y respuestas. Amén. Querido Padre que moras en el alto de tus cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y entender, Señor, poder juntos estudiar este tema tan importante como es los elementos del santuario, y te damos gracias porque nos haces entender cómo en ellos está, en cada parte, en cada mueble, en cada elemento, el mensaje de la justicia de Cristo, en el mensaje de cómo nosotros necesitamos que Cristo viva en nosotros, que Cristo nos llene, que su Espíritu mora en nuestras vidas, nosotros alimentarnos del pan de vida, y también, Señor, obedecer tu palabra y tu ley. Ayuda, Señor, que todos estos eventos que estamos estudiando nos ayuden a que nuestra vida espiritual sea más acorde con tu verdad presente, y que nosotros podamos entonces, conforme
a tu palabra, conforme a tu ley, conforme a tu verdad, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y de modo que te agrade nuestro sacrificio, que te agrade nuestra nueva vida y que también nuestras oraciones te agraden, Señor. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle paso a la pregunta. Dice, estoy dispuesto a hacer una pregunta que marque estrella 6. Estrella 6. Nos decimos asterisco 6. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Sí, le oímos. Sí, hermano, yo quiero preguntarle algo. ¿Usted vive allá en el campo? Bueno, sí, en parte sí, y algunos días vengo aquí a la ciudad. Sí. ¿En qué parte de Venezuela? En Caracas, el lugar se llama entre el Junquito y Carayaca, que está, sí, como a 2 horas y media de Caracas, está la casa que tenemos en el campo. Oh, porque oigo ladrar perros y me... Creo que está, parece que en el campo, por allá. Pero ahorita no, yo estoy en la ciudad porque en la ciudad tenemos el internet, en el campo no tenemos internet. Ah, ya. Sí, también quería agregar un poco más que en el lugar santísimo que se está llevando el juicio investigador. En los libros, ¿verdad? En el lugar santísimo Amén, así es. los libros y el juicio investigador. Es importante. Así es. Sí, es que esa es parte de la obra en el contexto del santuario. El juicio investigador está simbolizado por la sangre, ¿no? La sangre, fíjese que la sangre es la que trae el pecado, el adorador, el pecador, se queda en la puerta del atrio, él no entra hasta adentro. Pero ¿quién entra? Entran sus pecados. Sus pecados son registrados. ¿Cómo los pecados de la persona que quedó en el atrio, cómo son registrados en el santuario? ¿Qué es lo que los registra? Bueno, cuando él coloca su mano sobre el animal, el cordero, la vaca, o lo que vaya a traer, o el carnero, el macho cabrillo, sus pecados él los confiesa en el animalito. El animalito muere, lo degollan, pero la sangre trae el pecado que era colocado allí, y la sangre entra hasta el lugar hasta el lugar santo, y el sacerdote mete su dedo en la sangre y la pica 7 veces sobre el velo que separa el lugar santo del santísimo. Entonces, cuando el sacerdote hace esto, el sacerdote está colocando los pecados del pecador y lo está registrando en el velo del santuario. Entonces, es allí, ahí se ve el simbolismo del juicio, porque cuando él coloca los pecados y los coloca allí, es como él está anotando los pecados de la persona allí en el santuario. Ahí está el simbolismo en el santuario de lo que tiene que ver con el juicio investigador y con los libros. ¿Cuántos libros hay allá? Según lo que dice la Biblia, está el libro de la vida, está el libro de los pecados, está el libro de las memorias. Entonces, en el libro de la vida están los nombres de las personas que alguna vez han profesado a Cristo, han invocado a Cristo, que registran en el libro de la vida. Y luego está el libro de los pecados, que evidentemente, por el nombre, está registrado allí los pecados que cometen los santos. Y el libro de la memoria, como lo dice Malaquías, se escribe para las buenas obras, para los que piensan en Jehová y temen su nombre. Ahí se escriben todas las buenas obras que la gente hace en el Cristo, en el Espíritu Santo.
Y estos son los libros que son evaluados en el juicio. Se evalúan los casos, primeramente, de los nombres que están escritos en el libro de la vida. Y de esos nombres se buscan los otros libros. Bueno, vamos a ver los pecados y vamos a ver si de los pecados él se arrepintió de todos ellos, si están perdonados o no están perdonados. Y en el libro de las memorias se ve si las buenas obras que la persona tiene se ha reproducido el carácter de Cristo, si tiene la justicia de Cristo y todas las obras buenas que he hecho en el nombre de Cristo Jesús. Y en base a eso es que se evalúa pues si la persona es digna de la vida eterna. Se le borran todos esos pecados que se estaban perdonados, ahora son borrados y su registro queda en 0 de los que se van a salvar. Amén. Y su nombre es confirmado en el libro de la vida. Pero si la persona dejó algún pecado sin confesar, dejó algún pecado sin recibir la justicia de la sangre de Jesús, entonces ese solo pecado que él dejó sin confesar, sin perdón, sin buscar perdón y sin justificar, ese va a ser la causa de su perdición. Entonces, en ese caso se borran las buenas obras que él cometió y se borra el nombre del libro de la vida y la persona queda entonces pues fuera de la salvación. Más o menos eso es la dinámica del juicio según uno presenta la Biblia, pues, y el espíritu de la profecía. Amén. Amén. Bueno, pasamos Amén. a otra pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntar de las campanas. Cuando las campanas dejaban de sonar, Ajá. ¿qué era la expectativa? Sí, la campana tiene como objetivo, decíamos, de el sonido mostrar que el sumo sacerdote todavía estaba con vida allí ministrando. Entonces, para hacer las campanas, el sonido de las campanas. Cuando las campanas dejaban de sonar, entonces se esperaba un corto tiempo para ver, porque lo que se presumía es que entonces el sumo sacerdote había muerto. ¿Por qué podía morir el sumo sacerdote? Porque si él entró a ministrar sin haberse purificado de todo pecado. Porque el sumo sacerdote tenía que entrar, por eso que dice en Levítico 16, que él también traía un macho cabrío para sí y para su casa. Y lo primero que él tenía que hacer era purificarse él y su casa, para él entonces entrar sin pecado. Pero si él entraba sin esa purificación, sin haberse arrepentido de algún pecado, entonces él se exponía a estar en la misma presencia de un Dios santo con ese pecado. Entonces él merecía morir. Fíjese que eso le pasó, por ejemplo, hay un caso registrado que es el caso de Nadab y Abiú, que entraron ahí estaban borrachos y ofrecieron fuego extraño. Entonces Dios los mató porque entraron allí en la presencia de Dios Santo sin preparación correcta. Y ahí fue cuando dio las instrucciones: diga a Aarón que no en todo tiempo entren en el santuario, y con esto él entrará y así se va a preparar. Justamente, ¿por qué? Porque da esa instrucción, porque justamente acababan de venir estos dos muchachos que eran sumos sacerdotes, que tenían por su el derecho, por su oficio, por su cargo, tenían el derecho de oficiar allí, pero sin embargo no estaban preparados, y por no estar preparados, aunque tenían el cargo y el derecho, murieron. Entonces allí pues Dios está mostrando la santidad pues de lo que debe ser esta obra y la santidad de lo que es el santuario. Por eso entonces que el sumo sacerdote tenía las campanas en los vestidos para mostrar pues que él estaba allí todavía administrando con vida. Y el otro problema es que si el sumo sacerdote moría, el pueblo quedaba sin ese día de expiación, quedaba sin purificación, porque no había otro sumo sacerdote, había uno solo. Y si él moría, entonces quedaba allí, por lo menos pasaba esa fecha sin haber habido purificación. Por eso era la angustia del pueblo con el sumo sacerdote y con todo este proceso. ¿Me escuchan? Adelante. Amén, amén, sí señor.
Sí, muy buenas noches, hermanos. Yo estuve hoy buscando en YouTube y vi un programa de esos que ustedes han dado y había escuchado antes algo más, pero nunca me había vuelto a chocar con la programación de ustedes. Hay un joven que está con ustedes que se llama Miguel Javier, que yo lo conocí hace mucho tiempo cuando llegué a la iglesia, hace unos 10 años. Y me quedé fascinada escuchándola. Era un panel que tenían, lo que yo estaba escuchando hoy. Y llamé a todas mis amistades y por contacto le mandé el teléfono de ustedes para que escucharan esto de la verdad presente, porque no tenemos programación donde nosotros poder gozarnos con estas verdades. Y tenemos Amén. Tenemos dificultades también para reunirnos porque por lo que está sucediendo dentro de la pobre iglesia, ¿no? De lo que se está predicando. No sabía que ustedes daban predicaciones los sábados. He oído tantas noticias, lo que usted predicaba, que yo estoy contentísima. Yo quiero que ustedes me den más informaciones, a qué hora comienzan los sábados, todos los días, a qué hora es que ustedes se reúnen. Y yo informar de todas estas cosas a mis amistades que estamos también en esta verdad. Y quiero preguntarle, hermano, acerca del juicio investigador. Hay muchas indagaciones y a veces no tenemos tiempo de profundizar tanto en los estudios, pero yo oí al pastor David Gay que estaba diciendo que ya había comenzado, no sé si escuché mal cuando él lo dijo, pero yo quiero que usted que está tan lejos en estos estudios me diga qué en verdad dice el espíritu de profecía en relación a cuándo va a comenzar o si ya comenzó el juicio investigador de los vivos. Muchísimas gracias, por favor denme informaciones. Y me saludan a Miguel Javier, dígale que fue Noemí Rosario. Amén, hermano Noemí, Dios la bendiga. Bueno, en cuanto a los horarios y los cultos, no sé si está la hermana Brenda, que ella puede responder más precisamente esa pregunta, ¿no? De los horarios, los sábados y eso. Jean Frank, permítame. Sí, voy a dejar que usted conteste a ella la segunda pregunta. La primera se la vamos a contestar nosotros. Por eso contéstele pues. Por eso estamos aquí, para ayudar a Brenda, porque somos un equipo. Están los Restrepo, Sonia, Fernando Restrepo, está también... Hermano, se escucha lejos su voz. Ahora, pues adelante, Brenda, adelante. No, usted se misma, hermana escucha Brenda. lejos su voz, hermano, su voz se escucha lejos. Sí, hermana, pero entonces responde usted los horarios y eso. Oh, sí. Estamos todos los días, hermana Noemí, desde las 7 de la noche. Los únicos días que no hacemos nada, descansamos para estudiar, son los domingos. Y el sábado estamos con los esposos Restrepo. Y no sé si el hermano Toniel me puede escuchar. Hermano Toniel, su voz se escuchaba un poquito lejos cuando estaba por darle información. Gracias, hermano. Los sábados, ¿a qué hora, hermana Brenda? Lo que pasa es de que a veces uno cambia de posición y eso es lo que ha de haber pasado. Amén, hermano. Ahí está la hermana Noemí. Saludos, hermana Noemí. Amén. Saludos. Sí, entonces los sábados comienzan ¿a qué hora? Para que la hermana Noemí tenga la hora precisa. Ok, estamos empezando a las 8 de la mañana, pero regularmente es a las 9:15 que sucede, pero cuando tenemos algo especial empezamos a las 8 de la mañana. Ahora, pero ahora me gustaría que, ya que todos los días empezamos a las 7 de la noche, el único día que no tenemos es el día domingo en la noche. No tenemos
servicio, pero de ahí, de lunes a viernes, tenemos de 7 de la noche en adelante. Ahora, me gustaría que usted, John Frank, le contestara la otra pregunta que ella estaba haciendo, que esa ya se lo dejamos a usted como su departamento. Vaya, adelante. Amén, amén. Sí, hermana Noemí, fíjese, la pregunta es muy buena porque evidentemente se ha por allí un video donde se habla, donde el pastor David Gay menciona, pues, o da a entender que el juicio de los vivos ha comenzado, ¿no? Entonces, lo interesante que tenemos que ver de ese video o de esa declaración de este pastor es que cuando él lo hace la mención, él solamente dice que él le parece que el juicio de los vivos ha comenzado. Él no da ninguna cita bíblica, no da ninguna referencia del espíritu de profecía para asegurar tal cosa. Él solamente menciona que según su parecer, según su interpretación, el juicio de los vivos ha comenzado, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos pues analizamos lo que es el juicio de los vivos, podemos saber, pues, a la luz de la Biblia, del espíritu de profecía, que tal cosa, como lo menciona el pastor Gates, no es correctamente cierto, no es completamente cierto. O sea, la hermana White, la Biblia y el espíritu de profecía mencionan claramente que el juicio a los vivos comienza poco después, casi de forma simultánea, con la ley dominical universal. Y la ley dominical universal viene a ser esa gran prueba que vamos a experimentar, estemos vivos para ese momento, y eso va a ser pues el juicio, eso va a dar inicio al juicio a los vivos. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos elementos que se pueden mencionar para que ustedes lo analicen, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que ver es que el juicio a los vivos simplemente es que se evalúan sus casos, se verifica si si son dignos de la vida eterna, y se borra pues tus pecados y se coloca pues el sello, ¿no? La santidad, sean sellados para la vida eterna y son declarados justos. Ahora, esto sucederá con los vivos justamente, como lo dice el Espíritu de Profecía, después que concluya el juicio a los muertos. Fíjate, el juicio investigador a los muertos es una etapa, y cuando termine el juicio a los muertos, comienza el juicio a los vivos. Es decir, después que comienza el juicio a los vivos, ningún cristiano que haya muerto va a ser juzgado. Ya habrá sido juzgado el último, los cristianos fieles que habrán muerto. Y después de comenzar el juicio a los vivos, de los que se van a salvar, ningún cristiano que se vaya a salvar va a morir. O sea, después que alguien, justamente, si alguien está siendo juzgado con los vivos, es porque va a pasar a la eternidad sin haber visto la muerte. Porque no puede ser que alguien sea juzgado con el juicio de los vivos y después muera. Entonces, se entiende claramente que el juicio de los muertos concluye cuando se juzga el último de los que ha muerto en Cristo, y que de allí en adelante el juicio de los vivos, ningún cristiano verdadero va a morir después que sea juzgado. Esto nos dice varias cosas. Primero, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que los mártires de la ley dominical los mártires de la ley dominical van a ser juzgados en cuál juicio, en el juicio de los vivos o en el juicio de los muertos. Evidentemente, como son mártires, van a morir, y como van a morir en la fe y por el mensaje y por el sábado, evidentemente que esos mártires son los últimos que van a ser juzgados en el juicio de los muertos. Ahora la pregunta es, ¿están habiendo mártires en la ley dominical? Que para que digamos que el juicio de los vivos comenzó, quiere decir que ya terminó los mártires de la ley dominical.
Entonces, si ni siquiera ha comenzado la ley dominical, ¿cómo vas a decir que los mártires de la ley dominical ya han venido? Menos todavía. Entonces, indudablemente, que por muy, ¿cómo se podría decir? Por muy alarmista que suena esta declaración o este pensamiento del pastor David Gay, no es correcto, porque el juicio de los muertos termina con los últimos muertos juzgados, y los últimos muertos juzgados van a ser los muertos, los mártires en la fe del mensaje del tercer ángel. Esos mártires aún no han llegado, así que si aún no han llegado los mártires, si aún no ha llegado la ley dominical, es porque aún no ha comenzado el juicio objetivo. Entonces, mi recomendación es, nosotros no le demos credibilidad a ninguna palabra que se nos diga, si no se nos dice, como dice el Espíritu, como dice la misma hermana White, si no se nos dice con un así dice Jehová. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque, de toda doctrina y fundamento de toda reforma. Ni lo que digan los sabios, ni lo que digan los eruditos, ni lo que diga ninguno, debe ser considerado en favor o en contra. Antes de aceptar cualquier precepto o doctrina, debemos cerciorarnos de si los autorizan un categórico, así dice Jehová. Y cuando vemos el video del pastor, el pastor no coloca ningún así dice Jehová, él solamente dice así dice David Gay, así le parece a David Gay. Pero cuando nosotros vamos al Espíritu y estudiamos todo lo que tiene que ver con la escatología relacionada con el juicio de los vivos, encontramos que puede ser que estemos en el juicio de los vivos, porque todavía no ha comenzado, no se ha colocado la ley dominical universal, que es lo que dice el Espíritu de Profecía, que cuando se coloque, cuando la ley dominical, cuando la ley de Dios sea invalidada a nivel universal, entonces es que será juzgado, dice que vendrá el clamor de los mártires, o sea que ahí cuando vienen los mártires, y cuando ya cita, en ese cita ya cita el quinto sello, que habla de las almas bajo el altar, que se les viste en vestiduras blancas y se les dice que descansen un tiempo. Entonces, esas almas bajo el altar, que son los mártires, que son vestidos de blanco, está hablando de que son juzgados, es los últimos que son juzgados de los muertos, porque se les visten de vestiduras blancas, o sea, se les borró todo el pecado y sus vestiduras quedaron blancas. Pero ¿quiénes son esos? Los mártires de la ley dominical, o sea, son los últimos que son juzgados muertos. Y es allí justamente cuando la ley de Dios sea invalidada a nivel universal. Así que, hermana, espero que esto le haya podido pues ayudar a la respuesta de su pregunta. Amén, amén. Ahora pues vamos a darle paso a la próxima pregunta. Adelante. Adelante. Bueno, parece que todo quedó bien claro. Ya el hermano ha explicado y parece que todos han quedado satisfechos. Así es. Amén. De que entonces vamos a tener una oración más para cerrar. Pero hay algo que sí me gustaría, antes de tener la última oración, me gustaría saber. Oración especial, una petición. Adelante. ¿Aló? Adelante, hermano. No entendí lo que dijo, porque no sé, una parte se le fue el audio. Ok, que hemos tenido un servicio muy bueno. Gracias a Dios que todo mundo ha quedado satisfecho con Amén. Con el programa y con la predicación, y las palabras, todo lo que han preguntado ha quedado contestado. Pues ahora vamos a tener una oración para cerrar el programa, pero estoy pidiendo que si hay alguien que tenga una petición, adelante, que es el momento de que tengan sus peticiones. Amén. Bueno,
Si no, vamos a orar, vamos a cerrar. Queridísimo y amado Padre Celestial, que moras en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, oh Dios, queremos darte las gracias por el mensaje que nos has dado. Has usado a tu siervo Frank y la gente han hecho preguntas, se les ha contestado de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias, Señor, gracias. Queremos una bendición especial para el predicador, para que tú lo protejas, porque después de que siempre hay un mensaje así tan poderoso, el enemigo no está contento, sobre todo de la verdad presente. Ahora te rogamos, oh Dios, que lo protejas, lo bendigas. Pero lo mismo te pedimos por tu pueblo, Señor, que les des una noche reparadora, que sea para tu honra y gloria. Sea para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén.